Si algún objetivo tenía era intentar efectivamente acercar al espectador a observar esta realidad con esa serenidad, con esa nueva mirada de calma, de ver en lo diferente un valor de diversidad que enriquece y que pueda justamente acercarnos desde otro prisma a ese debate que ahora mismo encuentro que está demasiado polarizado. Mamá, ¿por qué soy así? Así como, cariño. Si Dios nos ha hecho perfectos. Somos perfectos. Nico, ¿tú crees que cuando estaba en la tripa de Ama algo salió mal? ¿Qué preguntas son esas? ¿Todo salió bien? Bueno, pues de un triste suceso que en 2018 tuvo lugar en el País Vasco. Lamentablemente no es el único, ¿no? En Cataluña también creo que habéis vivido sucesos parecidos donde menores que no encuentran que este mundo tenga un espacio donde ellos puedan ser quienes son, pues deciden quitarse la vida, ¿no? Y eso me parece una pérdida irreparable para la sociedad, para las familias. Y en el País Vasco sucedió también un caso similar con Ekay, que tenía 14 años nada más. Era 2018 y yo creo que en aquel momento la realidad de las infancias trans no estaba para nada sobre la mesa. Eso me detonó como mi necesidad de acercarme a la asociación Naisen de familiares de menores trans del País Vasco, y es un poco lo que constaté en las familias que estaban ya allí, que habían hecho tránsitos pues varios años atrás, ¿no? Eran tránsitos que habían podido hacer con las herramientas que tenían, con la poquísima información que había sobre esta realidad, ¿no? Y que lo habían vivido de una forma muy distinta a aquellas familias que empecé a entrevistar en ese momento que estaban haciendo los tránsitos ahí en 2018 y más aún en 2020, ¿no? Que cuanto más se habla, más se visibiliza, más conocimiento hay sobre que lo trans, tanto en las infancias como en la edad adulta, no es más que un rasgo más de valor en el rango posible de eso que llamamos identidades, ¿no? Cuanto más visibilidad y más enfoque positivo hay sobre estas miradas, mejor y de una forma más interesante se hacen estos acompañamientos. Y eso es un poco lo que fui en esa fase de documentación, que fue una fase bastante larga y en paralelo al guión. No es que me documentara para después escribir, sino que intenté como estar también muy atenta a esa evolución social que se iba dando. Ese matiz es lo que quise poner en valor en la película, ¿no? Esa idea de que hacer estos acompañamientos puede ser una oportunidad también para la familia, para sanear muchos vínculos que están viciados, muchas formas de mirarnos que están también condicionadas por expectativas o por ideas previas y no necesariamente como atentas a quién tenemos delante, a cómo se está expresando en cada momento y a qué sentires pueden darse, ¿no? Para poder escucharlos y abrazarlos y celebrarlos. Eta orain 3 buelta emango dizkiogu zuari, desioak bota aurretik. Que ese niño está muy confundido. Va a estar confundido, Ama, que tiene 8 años. De verdad, ¿no entiendes eso? Tiene 8 años, es un niño con una sensibilidad especial que está explorando, no está confundido. No pretendo dar ninguna respuesta a las preguntas que se abren, ¿no? En materia de, bueno, si la identidad es una experiencia absolutamente única, una realidad íntima y autónoma, ¿no? Que solo una o uno es capaz de nombrar, o si también la identidad está totalmente supeditada o condicionada por esa mirada del otro, por la relación en el colectivo. Para mí esas dos preguntas están como abiertas en la película. Creo que no hay una respuesta concreta, porque creo que son en todo caso procesos que se están dando simultáneamente, ¿no? Que es, por supuesto, es una vivencia íntima, pero siempre también como condicionada por la mirada del otro, y que muchas veces a lo mejor tiene que ver con que se están promoviendo como ideas y opiniones y discursos
desde un lugar totalmente alejado a la realidad, ¿no? Desde personas que no tienen mucho contacto directo, cercano y personal con familias o con personas que están haciendo estos tránsitos, para vivirlo desde todo el cuerpo, no solo desde lo racional o desde las ideas. Y entonces sí he podido generar esa oportunidad con otro pozo y otro sabor de boca, porque efectivamente la película tiene un final feliz, porque tenemos a dos personajes que por fin se miran, pero no solo se miran, sino se ven por quienes son. Desde luego ahí empieza otro viaje para ambas, ¿no? Y quizá tenga otras dificultades seguramente, pero tiene un final feliz, y desde ese sabor creo que es bonito que se pueda generar un nuevo diálogo. A ver, Nerea, ¿el tuyo? Mira, es como si fuera mi cuerpo, pero idealizado. Tu cuerpo es perfecto como es, no hay que idealizar, pero es increíble la intuición que tienes para el volumen. Es genético. De verdad, está muy bien la proporción. Es que ricasco. Muy bien. ¿Y tú, Aitor? ¿Me enseñas? Eso era una cosa que estaba totalmente fuera de mi cálculo, vamos a decir, porque cuando yo comienzo a escribir en 2018, ya te digo que estábamos en un escenario donde creo que lo último que podíamos pensar es que en tan solo 5 años iba a aprobar una... O sea, de pasar casi del desconocimiento generalizado total a la aprobación de una ley que regula y que protege y que jurídicamente garantiza unos derechos a un colectivo, era algo impensable en aquel momento. Pero me parece muy curioso porque siento como que la gestación de la película ha ido en paralelo a esa gestación social, y me parece que al final, bueno, no sé, creo que se debe todo a la misma cuestión que trata de la urgencia que había ya, o sea, una deuda histórica para con la visibilización y el respeto de los derechos de colectivos que hasta ahora no han visto sus derechos fundamentales respetados ni reconocidos. Y eso es un magma que se estaba ya dando, y al final, bueno, la película creo que es como otro resultado de ese proceso social que estaba ya en marcha, incipiente o menos visible, pero todavía ese humus que está ahí latente y que ha eclosionado ahora con esta ley. Y ojalá esa simultaneidad represente que, bueno, que la película pueda como llegar a aportar, ya te digo, como desde otro ámbito, no desde lo mediático, sino como, bueno, desde lo cinematográfico y desde lo humanístico, otro acercamiento. Me parece interesante esa idea de que el prefijo trans significa del otro lado, ¿no? Esta idea también como la quise reflejar visualmente en la película, en el hecho de que esta familia también viene de ese otro lado de la frontera que separa el territorio vasco en 2 estados, y vienen desde donde viven, que es el País Vasco francés, atraviesan esa frontera para llegar al País Vasco Sur, ¿no? Que es una frontera geográfica, pero también es una frontera mental. Esta idea de atravesar fronteras o de ir a mirar o de acercar como cineastas eso que está del otro lado al espectador, me parece que es también un ejercicio trans en ese sentido, ¿no? Y me parece transformador también, ¿no? En lo que significa ver y vivir una película. ¿Y tú? Ay. Utilidad, ¿eh? Bye. Sofía apareció, para mi sorpresa, en la primera sesión de casting, pero siempre lo digo que es una niña tan alegre, tan pizpireta, que no pensé que tenía delante al personaje que había escrito, ¿no? Pero es verdad que ya se advertía que tenía una capacidad de entrar en el juego de la interpretación muy, muy grande, y por su carácter y tal, pues desde el principio como que vi que podía haber ahí una niña de la piscina, ¿no? Uno de los otros personajes secundarios. Pero el casting avanzaba muchísimo, y se me acababa el tiempo, y recuerdo que tuve que tomar una decisión porque necesitaba ya, o sea, cerrar
pero no había encontrado a la persona que yo estaba buscando, y pensando si a lo mejor me estaba pasando algo por alto, como que decidí volver atrás, revisar todos los materiales, y me di cuenta que en el fondo nunca le habíamos hecho a Sofía una prueba para el personaje central. Así que ya in extremis la convoqué, le hice una prueba distinta, ¿no? Con otra cualidad, y fue tan increíble lo que hizo. La convoqué a una última prueba más ya solo con ella para probarla en muchos registros distintos y ver un poco si, bueno, qué abanico de posibilidades podía dar, y desde luego fue abrumador, ¿no? Tenía mucha capacidad de escucha, de integrar como las indicaciones, los matices que le proponía para virar un poco las secuencias, y era muy fácil hablar con ella. Y siempre digo que me siento que a mí me sucedió un poco lo que le sucede a la madre, ¿no? Que la tenía delante desde el principio, pero que no pude verla, porque quizá yo ya le había atribuido también un rol predeterminado, en este caso un papel para la película, pero bueno, afortunadamente también abrí los ojos y la vi. Y luego trabajar con ella pues fue muy bonito. Me requirió hacer otro trabajo distinto, porque nunca le facilité el guión literal escrito para que ella lo leyera, pero también sabía que ella necesitaba comprender perfectamente todo el desarrollo de su personaje y las distintas tramas que transitaba, ¿no? Así que, bueno, hicimos como un trabajo muy artesanal de ir yo contándole al detalle, y muchas veces leyendo casi de forma indirecta los diálogos para que ella comprendiera en cada trama con qué personajes entraba en juego y qué dinámicas había entre esos personajes, y ella iba dibujando lo que ella iba escuchando, como ella entendía que eran esas secuencias, ¿no? Y con esos dibujos de Sofía fuimos haciendo un super mapa gigante donde estaba casi prácticamente toda la película, todas las escenas. Y eso fue un trabajo muy bonito y luego muy útil para poder ubicarla sobre qué secuencia estábamos rodando, de dónde venía el personaje y en qué estado estaba, ¿no? Zuk beldurra diezuerlei? Bai. Esteko. ¿Eres médico? Yo no. Y ellas. Es un proceso que no sé muy bien cómo decir dónde, cuándo fue qué, porque también estaba el tema de las esculturas que hacía la madre. Ya la película ya se titulaba 20.000 especies de abejas solo en unas fases muy, muy primeras, solo porque me parecía que podía ser un título que evocaba diversidad, ¿no? Las abejas son las garantes de la biodiversidad en la naturaleza. Ese 20.000 también evoca casi a infinito. Hay muchísimas especies y cada una tiene unas cualidades y unas características que las hacen únicas. Pero luego también encontré que existía este tipo de escultura a la cera perdida, y que de repente con esa cera de las abejas, como también como ese símbolo de ese material orgánico y maleable, moldeable, también podía hacer referencia a muchas cuestiones que pertenecen a algo que es más difícil de verbalizar, ¿no? Pero que se puede expresar en lo visual. Cuanto más conocía del mundo de las abejas, más evocador y fértil me parecía como concepto a seguir trabajando ya de una forma más consciente, ¿no? Está la idea de la colmena familiar, donde cada individuo tiene un rol específico en la colmena, ¿no? Y todas necesarias para el funcionamiento del enjambre. Y sin embargo, la colmena es mucho más que la suma de los individuos, como la familia lo es también, ¿no? Es un organismo vivo casi en sí mismo que se rige por unas leyes que vienen del pasado, me parece también que la abeja es un animal que a priori da miedo, pero porque también es muy desconocido. Creo que cuando empiezas a conocer cómo se organiza la comunidad, cómo se comunican entre sí las abejas, cómo toman decisiones, cómo vuelan lejísimos para conseguir la comida, cómo se transfieren también los roles, ¿no? Porque a medida que van avanzando en edad, unas dejan de hacer un rol dentro de la familia para pasar a ejercer otro. Cuando empiezas a conocer en profundidad el funcionamiento de la vida de las abejas, genera tanta admiración y fascinación, que creo que eso es lo que pasa cuando nos acercamos a eso que es desconocido y que nos da miedo a priori, y lo puedes empezar a mirar y a observar de otra forma y a superar esos miedos, ¿no? Y como incluso hasta el veneno de las abejas, que es algo que pone en peligro nuestra seguridad y que nos da miedo por eso, también puede ser un elemento de sanación en un momento dado, ¿no? Esa resimbolización de todo aquello que
que nos da miedo. Me basta con que te sientes a hablar con él. Y si no, siempre puedes hacer como tu madre. Mira para otro lado. Es la abeja que sabe, pero también tiene este gris, ¿no? Este contraluz, que sin embargo a lo mejor no ha sabido hacerlo lo mejor posible con su propia hija, ¿no? Que es la prima del personaje de la madre, y que en la presentación de personajes ya vemos como con su madre no consigue conectar, no siente que su madre le ayude. Al final, ahí está también un poco la riqueza de, a veces quizá con quien tú tienes, o quien más te necesita, a lo mejor no eres capaz de entablar esa relación óptima que hubiera sido deseada, pero sin embargo de repente aparece esta niña y es con ella con quien encuentras espacio de seguridad, de silencio y de observación, ¿no? Que le permite expresarse cada vez con más fuerza por quien es. Entonces sí que es un personaje para mí muy interesante, que quizá también para poder vivir en coherencia consigo misma y por el momento histórico que le tocó vivir, a lo mejor el precio que ha tenido que pagar ha sido también la soledad y vivir allí más retirada del colectivo, pero que aporta valor también a la familia. Tenemos que exponernos a que no contaminen, porque yo no me vale el dinero si me están matando por otro lado. ¿Tú crees que vamos a poder hacer? Pues el paso del corto al largo, en realidad, casi diría que más bien el largo ha estado durante 5 años constantemente siendo mi obsesión principal. Lo que pasa que hay ciertos momentos, ¿no? También necesitas como separarte un poco y ejercitarte y foguearte en otras cuestiones, y en ese momento descubrí la historia de estas mujeres de Muskis y sentí como mucha también necesidad de contribuir a su causa a través de mi ejercicio, ¿no? El tema de hoy La continuidad es de la coral. la continuidad de la coral en condiciones mínimamente aceptables. De acuerdo. Que de poco llegamos a las manos. Que no se puede aceptar limosnas a estas alturas. Hay En que el siglo evitar XXI eso. no se puede. No se puede rebajar hasta esos extremos. ¿Y qué quieres? Pues no lo sé lo que quiero. Y entonces ahí se abrió un pequeño paréntesis donde me dediqué a Cuerdas, pero la película seguía en marcha con todos sus procesos, ¿no? de desarrollo, de financiación. Así que ha sido justo en el último momento de empujón de la película donde entra Cuerdas, y han sido los últimos 15 meses como de máxima intensidad porque los dos proyectos estaban en paralelo, ¿no? Y estoy feliz de haber podido, porque justo Cuerdas igual era el proyecto donde menos esperaba que fuera a saltar la liebre. Era algo que me nació acercarme a contar con ellas su historia, y luego ha sido todo sorpresas y estoy muy agradecida. Y me sirvió muchísimo pues por el hecho de que ellas son actrices no profesionales, no es un documental, es una ficción, aunque trabajo con mujeres reales, pues trabajar con ellas también de otra forma, de no dando un guión, aprendiendo, sino generar como ese vínculo en ese grupo, generar esas relaciones y esos conflictos, y hacerlo desde un lugar más propio de ellas, más vivo, más con su lenguaje. Y ahora me doy cuenta que eso fue un gran ejercicio para luego afrontar la película también, que también es bastante coral. Todo el cine social de Europa, tipo Ken Loach, Hermanos Dardenne, Cristi Puiu, el rumano, es un cine que me interesa muchísimo. Muchas de las obsesiones también del cine de Lucrecia Martel con referente a la familia, a las relaciones familiares, a cómo somos sujetos aparentemente autónomos y luego realmente completamente insertos en un contexto, en una comunidad, en una sociedad de la que no nos podemos desprender, también rompiendo los puntos de vista de los personajes y haciendo algo más coral. El cine latinoamericano en general me interesa muchísimo porque creo que nos ofrece como mucha frescura, ¿no? a la hora de pues ya no solo de enfrentarnos a actores que no conocemos, y cómo eso nos inmersa, nos hace inmersionar de una forma muy distinta en las películas. No sé, Alice Rohrwacher, con su fantasía y capacidad también de trabajo con actores no profesionales y de hibridar géneros. Pepa San Martín, Anaí Berneri, no sé, son muchas referencias que tampoco sabría decir luego cómo se cristalizan en mi obra, pero que al final de las que me inspiro, ¿no? También, o sea, me inspiran
a seguir en el ejercicio del cine. Zer dezu, isiltasunean.